clara mejoría en la situación, tanto en el AMBA como en la situación nacional. Lo que hemos verificado que en las últimas 2 semanas la cantidad de casos de contagios han caído sensiblemente, aproximadamente un 30%. Y eso nos da muchas expectativas de que si seguimos cuidándonos, si seguimos priorizando el distanciamiento social y los cuidados de los que siempre hablamos, podremos más rápido que tarde ir terminando esta etapa de la pandemia. Los invito a ver primero cómo está la situación en el área metropolitana de Buenos Aires. Allí vemos una caída muy clara que se viene sosteniendo desde la semana 35 en adelante, y esa caída del registro de contagios también se expresa respecto de la caída en la cantidad de fallecimientos. Si uno mira los resultados del resto del país, excluyendo el área metropolitana de Buenos Aires, lo que vamos a observar es un crecimiento de un pico muy sostenido que alcanzó su punto culminante en la semana 41, y a partir de allí hay una caída sostenida de casos, tanto de contagios como de fallecidos. Eso nos permite decir que el trabajo focalizado que realizamos en las 10 provincias más afectadas ha rendido buenos resultados. Pero también nos permite afirmar que el trabajo no ha concluido, que todavía tenemos por delante un trabajo de cuidado cierto y que la pandemia está lejos de haber sido erradicada. Nosotros hoy vamos respecto de lo que decidimos el 20 de diciembre último, vamos a mantener en un distanciamiento sanitario preventivo y obligatorio solamente a 2 ciudades, Bariloche en Río Negro y Puerto Deseado en Santa Cruz. Estamos siguiendo con atención lo que pasa en otras provincias, como lo que pasa en Corrientes y Chaco, donde vemos un crecimiento de casos producto, por lo que estamos viendo, de una mayor cantidad de testeos, pero que nos da cierta tranquilidad porque la cantidad de unidades de terapia intensiva utilizadas siguen siendo todavía muy bajas y la capacidad instalada sanitaria está muy lejos de ser colmada en ambas provincias. Tenemos que seguir con atención esas dos provincias puntualmente, porque los casos en algunos lugares de allí han crecido. Por lo que pude hablar con el gobernador de Corrientes, ese crecimiento tiene que ver con una mayor cantidad de testeos, y también lo que hemos visto es que las unidades de terapia intensiva utilizadas en esas provincias siguen siendo relativamente bajas. Con lo cual, creo que tenemos que seguir adelante con el esfuerzo que estamos haciendo, sabiendo que el problema no ha sido superado. Yo insisto en este punto. Hemos tenido, se los he dicho muchas veces, la ventaja de ver lo que ha ido ocurriendo con la pandemia en el hemisferio norte. En este momento el hemisferio norte está soportando una segunda ola con una cantidad de contagios realmente alarmante. Y eso nos está indicando que es muy posible que América Latina y la Argentina también deba enfrentar una segunda ola cuando el otoño se inicie, que es exactamente lo que ha pasado en Europa y en el hemisferio norte. Por lo tanto, tenemos que estar muy prevenidos, porque lo que ocurrió en Europa fue que al llegar el verano hubo un relajamiento social muy grande y después se enfrentaron a esta segunda ola en condiciones difíciles, mucho más difíciles. Entonces, tener presente que, aunque solamente queden 2 ciudades con aislamiento sanitario, tener muy presente que
los contagios todavía siguen y que tenemos que hacer el esfuerzo de bajar al máximo esos contagios para poder llegar al otoño en situaciones en mejores situaciones que las actuales. Si uno mira cómo son los casos confirmados de contagio y los casos de fallecidos, lo que vamos a verificar es que virtualmente ocurre lo que advertimos nosotros que iba a pasar. La mediana edad en los casos confirmados es de 38 años y la mediana de edad en los casos de fallecidos es de 74 años. Como siempre dijimos nosotros, el mayor riesgo lo corren los mayores de 65 años. Y allí la vida, si el virus infecta, definitivamente se pone en riesgo. Por lo tanto, es muy importante que los adultos, no los adultos mayores, los adultos jóvenes, tengan presente que operan como vector de transmisión del contagio y que se preserve mucho la salud de los mayores de 60 años, porque allí es donde está el mayor número. Que la mediana de edad de los fallecidos es de 74 años, uno advierte que finalmente ocurrió lo que temíamos, que cuando el virus contagiaba a gente mayor de edad, y si esa gente además su salud está debilitada por enfermedades prevalentes, el riesgo se potenciaba, y esto es lo que estamos definitivamente verificando en nuestro país. Con lo cual, les pido por favor que tengamos en cuenta que la pandemia no ha concluido, que los cuidados deben seguir y que cuanto más cuidado tengamos y menos nos relajemos, será más fácil poder enfrentar el otoño. Estamos trabajando bajo la conducción del ministro de Salud y yo mismo estoy participando, regenteando cómo eso funciona. El Comando Estratégico de Vacunación es un comando del que forma parte el Ministerio de Salud, obviamente. El PAMI, que tiene una experiencia en vacunación de adultos mayores muy importante y que además tiene la posibilidad de extenderse a lo largo de todo el país a través de sus agencias. El Ministerio del Interior, por el vínculo con las provincias, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Seguridad. En todos los casos, lo que estamos viendo es cómo construir, junto a los gobernadores, la infraestructura necesaria para poder pensar en vacunar a todas las personas en riesgo entre los meses de enero y febrero. De modo tal que al llegar marzo, cuando el otoño llegue, toda la población en riesgo esté inmunizada a través de las vacunas. Como ustedes saben, estamos avanzando con todos los proveedores de vacunas. Estamos avanzando con Naciones Unidas y con la Organización Mundial de la Salud a través del COVAX. Allí la Argentina invirtió más de 30 millones de dólares para prepagar las vacunas que podíamos necesitar. Nosotros calculamos que las vacunas de COVAX estarán en marzo en la Argentina. Esas vacunas seguramente serán las vacunas que desarrollaron Oxford y AstraZeneca, las vacunas de Pfizer y no sé si alguna otra que COVAX pueda comprar. Nosotros, a su vez, estamos en negociaciones con Pfizer y con AstraZeneca y Oxford para comprar vacunas. Estas vacunas estarían disponibles en Argentina en el mes de marzo. Y estamos trabajando a todo vapor con la Federación Rusa, tratando de contar con la vacuna Sputnik para que entre los meses de enero y febrero podamos vacunar alrededor de 10 millones de argentinos. Nosotros buscamos
que la vacunación alcance al personal sanitario, al personal de seguridad y de las Fuerzas Armadas, al personal docente, a los mayores de 60 años y a las personas que, teniendo entre 18 y 60 años, tengan alguna enfermedad prevalente o sus condiciones físicas lo pongan en riesgo frente al contagio. El total de personas que deberíamos vacunar entre enero y marzo es con estos fines y con este universo de poblacional es de 13 millones de personas. Eso significa alrededor del 25% de los habitantes de la Argentina. Ahora, si logramos ese objetivo, podremos enfrentar la segunda ola de tal modo que los que tienen factores de riesgo o corren el riesgo de contagiarse por la actividad que realizan estén inmunizados al momento de llegar el otoño. Ese es el propósito de este comando estratégico de vacunación que hemos creado y que yo le he pedido hoy a todos los gobernadores se sumen a través de personas que trabajen con nosotros codo a codo, porque es ese el esfuerzo que tenemos que encarar ahora. Estamos en una etapa, por la inminencia del verano, en donde los contagios empiezan a ceder. Esto pasó en Europa, no hay que relajarse porque ya vimos lo que pasó en Europa y lo que tenemos que hacer es aprovechar ese tiempo del verano para poder contagiar a ese 25% de la población de modo tal de inmunizarla y que al llegar el otoño estas personas no corran riesgo de contagio y no corra riesgo su vida. Después, obviamente, vamos a tratar de inmunizar a la mayor cantidad de argentinos. A partir de marzo vamos a seguir vacunando a todos los que decidan vacunarse. La vacuna será gratuita, pero no será obligatoria. Cada uno decide tomarla o no. Y si decide que se le suministre, ese suministro será gratuito y el Estado correrá con la erogación que eso signifique. Por lo tanto, yo les digo que creo que estamos entrando en una etapa nueva. Les comentaba antes, no sé si lo estoy repitiendo, que solamente quedan 2 ciudades en situación de aislamiento sanitario, que son las ciudades de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y las ciudades de Puerto Deseado, en Santa Cruz. Y que esta situación, el resto de la Argentina queda en distanciamiento sanitario, y esta situación se va a mantener hasta el día 20 de diciembre. Con eso, creo haberles dado cuál es el plan que tenemos como Gobierno Nacional que encarar ahora, cuáles son los objetivos que estamos buscando. Tenemos que tender a que cuanto antes la Argentina recupere su funcionamiento habitual. No me gusta hablar de nuevas normalidades, porque la verdad la normalidad que conocimos me gustaría que cambie y mucho en favor de la gente, en favor de los que menos tienen, en favor de los que más necesitan. Pero sí quisiera que todos podamos recuperar la habitualidad de nuestros movimientos, de modo tal que todo sea más fácil, más llevadero y bueno, y todos nos sintamos más en mejores situaciones que el presente. Nosotros confiamos en poder llevar adelante este plan de vacunación. E insisto, los convoco a todos a ser parte de esta epopeya de cuidar la salud de los que están en riesgo. Les pido a todos que colaboren, porque lo que estamos buscando es salir del riesgo que la pandemia nos provoca lo más rápido posible. Inmunizar a la mayor cantidad de argentinos posible. Y lo que les pido es la colaboración de todos, el esfuerzo mancomunado de todos. Eso es lo que estamos necesitando. Los
invito a que se sumen a este esfuerzo todas las provincias, todos los gobernadores, todos los que por vocación, porque vamos a tener que recurrir a voluntarios si es que queremos hacer esto bien, que trabajemos codo a codo con las provincias porque habrá, insisto, que generar una infraestructura. Las vacunas que estamos recibiendo exigen una temperatura de 18 grados bajo cero y eso solo lo podemos garantizar con freezers adecuados que puedan llegar a todos los rincones del país. Hay que cuidar que la cadena de frío no se pierda en el transporte y el traslado de todas estas vacunas. Y vamos a necesitar, como dije, alrededor de 20.000 voluntarios para poder llevar adelante el plan de vacunación tal como lo estamos pensando. La Argentina, con mucho esfuerzo, puede calcular vacunar por mes entre 4,5 millones y 5 millones de argentinos. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para que esa cantidad de argentinos puedan vacunarse en enero y en febrero. Y quisiera que al culminar febrero tengamos 10 millones de argentinos ya vacunados y por lo tanto inmunizados. A partir de allí vamos a poder pensar en cómo se retoman las clases, aunque esto es materia de cada jurisdicción. Pero si nosotros le damos certeza a nuestros docentes de que no corren riesgo porque han sido inmunizados, todo será más fácil. Bueno, con estas novedades les doy las gracias por el tiempo que me han dado y los abrazo con todo mi afecto. Buenas noches a todos y a todas.